y este igual, es simplemente una inversión de los papeles, es decir, lo que estamos intentando hacer con esta y con la anterior y con la primera y con muchas de las clases que hemos dado durante estos años, sobre todo las que tienen que ver con neurociencia, evolución, música y lenguaje y estas cosas, no las de corte histórico musical, pues es intentar entrar en la caja negra pues por donde se pueda. Es como es decir, en la clase de hoy lo ilustra bastante bien, el experimento prohibido. Es decir, con humanos no se puede hacer todo lo que, no es que se deseara, pero claro, sería muy rápido averiguar muchas cosas. La ética lo prohíbe y a mí me parece bien. Pues aquí tenemos el caso inverso, como en el planeta de los simios, pero 500 años atrás, ya consignado el pintor. Y este es un cuadro de un romántico que pintaron muchas estas cosas, que ilustra el mito de Aegisto. Aegisto es un personaje también de la mitología griega romana, que también fue, porque los padres o los que tenían que haberle cuidado, pues se desentienden, lo dan a criar a lobos, cabras, toda clase de, ahora veremos algunas cosas más. Y forma parte del mito también, como Rómulo es Remo, y con esto acabamos la primera parte. Antes de empezar a ver estos 5 personajes, también hay unos cuantos, 3-4 experimentos históricos, de los cuales también se tenía noticia en tiempos de Rousseau y en adelante. El primero fue el del faraón Psamético I. Este reinó en torno al 650 a.C., más o menos los tiempos de la fundación de Roma, en Egipto. Nos habla de él Heródoto, que es un historiador griego del 500. Parece ser que aisló a 2 recién nacidos y se los entregó a un pastor con las instrucciones de que no hablaran con él, con los niños recién nacidos, con el fin de averiguar cuando arrancaran a hablar, cuando empezaran a hablar en su momento, como se veía, no más por las que vimos, pues hacemos muchos ajos y muchas cosas y muchos eructitos, pero hablar, hasta casi los 2 años no tenemos los articuladores, los nervios y sobre todo el aparato neural no está maduro. Es como tener un gran supermercado lleno de cosas, a lo mejor a los 2 años, pero si no tienes el personal, es decir, no puede, las cosas no son tan sencillas. Pues según dicen, claro, la lengua con la que empezaron a hablar, esa sería la lengua original. Unos decían que es la de Adán, otros los de antes de la Torre de Babel, que es el mito de la Biblia, es otra versión. Según cuenta, no dice Heródoto esto, yo no creo que Heródoto era una persona sensata, observadora, simplemente viajaba y anotaba las cosas, pero según Psamético y algunos, dice que habló en frigio, porque lo primero que dijo parece que fue Bekos significa pan, en frigio. En cambio Aristófanes, el de las comedias, y otro más, un tal Apolonio, ya decían que realmente lo que había dicho era un había imitado a las cabras, estaba con un pastor y que realmente esto ya lo dijeron antiguos, que lo único que había hecho había sido una onomatopeya del marido de la cabra y que ya está. Dice que voces críticas en el momento también las hubo. Bueno, estos casos en realidad lo único que indican es pues más bien la idiosincrasia o la vanidad de los que lo diseñan. Unos les gusta oír en frigio, otros les gustaría oír en hebreo porque era la lengua de Jesús. Este es el más antiguo, el de Psamético, aquí se consigna, y se consignan los otros 2, ahora los comentaré un poco mejor. No es Jaime I, es Jacobo IV, esto es un error mío, Jacobo IV de Escocia, este es posterior. Bueno, este dijo que fue en frigio. Hubo otro, perdón, es que lo tengo duplicado, este era una general, o sea, aquí está la explicación general, ahora yo lo aclararé. Esto es lo que decía antes, que esta postura a 4 patas es de lo que más les agradó a Rousseau y a otros. Él es Psamético primero, él es Heródoto, él es Rousseau, una ilustración de la época. Aquí tenemos el segundo, es Federico II de Hohenstaufen. Este reinó en torno a 1200, los tiempos de la Catedral de Notre Dame, Perutín y compañía, más o menos por ahí. Se le conoció como, tenía el sobrenombre de Stupor Mundi, es decir, de dejar deslumbrado al mundo por sus conocimientos. En esta época y antes, muchos personajes de la nobleza y reyes eran analfabetos. No digo todos, incluso en el Renacimiento carolingio, de Carlomagno y otros no, pero por toda Europa muchas dinastías, la gente entonces no. Mientras que Federico II pues hablaba 9 idiomas, escribía en 7 idiomas, es decir, un auténtico erudito.
Fundó también la Escuela Siciliana de Poetas, fundó la Universidad de Nápoles en 1224, y él fue rey de Sicilia, de Chipre, de Jerusalén, emperador del Sacro Imperio, y un montón de cosas. Es el experimento que intentó, parece ser que dejó un bebé con unas ayas, o sea, nodrizas, matronas, con la misma instrucción, que no, en algunos casos se dice que incluso les cortaron la lengua, otro, el Jacobo, ahora era mudo, el pastor, que no sabe. En cualquier caso, aquí, por lo que se lee por aquí, parece que al final a escondidas pues las hayas pues algo les diría. Bueno, el caso es que en un determinado momento pues el niño habló. Claro, se trataba de ver si hablaba en latín la primera vez, que ya era una lengua, o bien en árabe, o en griego, o en hebreo, que era la lengua de Adán, para ver qué era la lengua perdida de la humanidad, o bien la lengua de sus propios padres. Bueno, al final tampoco habló ninguna, incluso algunos de estos acabaron mal, lo veremos al final de la clase de experiencia. Si tú ahí privas a un humano de contacto físico, ¿no? Mientras tenga contacto físico y cierta relación, pues sobrevivirá, pues estos son daños. El siguiente, bueno, este es que no me ha dado tiempo, parece ser que también hay un turco, un emperador turco de estos tiempos, que intentó algo parecido a un tal Pokolab Barca, pero no me ha dado tiempo a comprobarlo, de modo que este no puedo contar mucho. Este parece que utilizó sordomudos para estar al cargo de estos bebés. Este sí es el que decía antes, Jacobo IV de Escocia, es ya de los tiempos en pleno Renacimiento, y intentó el mismo experimento. Dos niños, en este caso los puso a cargo de un mudo en esta isla que hay en Escocia, que es la isla de Ainsgate, y lo mismo, es decir, cada uno contaba, se dijo que hablaron en hebreo, que la primera palabra que dijeron pues fue en hebreo. Pero claro, estos no son casos, será el experimento prohibido, pero no es fiable, ni fueron hechos en condiciones. Pues como introducción, nada más, él es Jacobo IV de Escocia. Estos son algunos de los que vamos a ver. Las ilustraciones son también una especie de metáforas, pues estar pasando a estas personas, porque insisto, la cuestión no es ser mudo o no ser mudo, porque ser mudo no pasa nada. Si eres mudo pero entiendes el lenguaje, tú puedes aprender, y como si eres ciego, pues por braille, oyendo muchas cosas, ¿no? El problema es que los mecanismos que tienen que establecerse no se atasquen, no funcionen, y no es que hables o dejes de hablar, es que no puedes aprender nada. Aquí tenemos algunos de los más antiguos que sí que eran conocidos, de Rousseau y de mucha gente. En 1300, en el norte de Alemania, hay alguno más. También hay informes de algún niño oso también, en 1600, pero aquí había dos, uno de 7 años que apareció, este murió poco después, y 3 años más tarde encontraron a otro que parecía tener unos 12 años. Este sí que vivió hasta muy avanzada edad, y no hay más datos de estos casos, son informes muy antiguos, pero que durante los siglos se repitieron en las páginas. Aquí tenemos la molestia de Rousseau. Esto también tiene una especie de precedente, y es que cuando Rousseau, aquí tenemos a Rousseau, ellos son Cuvier, un naturalista de la Ilustración y uno de los fundadores de la Sociedad de Observadores del Hombre, decía, que cuando Rousseau se hizo famoso fue precisamente en 1754, le habían dado el premio 4 años antes, la Academia de Ciencias de Dijon, que es una ciudad francesa, convocaba un premio todos los años con temas de interés para los eruditos de entonces. La lengua original, la evolución, porque ya hablábamos de evolución, este señor hablaba de evolución, Lamarck hablaba de evolución, Buffon, todo el mundo hablaba de evolución. La evolución no es una idea original de Darwin. En 1880 y tantos lo que hace es documentarla. Se ha pasado 25 años por todo el mundo pintando todo el bicho que encontraba. Él desentrañó el mecanismo, habló de la selección natural, publicó sus libros, lo dejó establecido ya, pero la idea no era original. Es decir, todo el mundo venía hablando de todos los eruditos de evolución. Se sabía que las vaquitas venían de otras vaquetas y se sospechaban cosas así. No se conocía era el mecanismo, ni había detalles anatómicos de tantas criaturas. Decía que en 1754 pues
la sociedad de Dijon convocó, el tema de ese año era si los avances de la civilización, es decir, todas las nuevas ciencias que se estaban fundando, los continentes que se estaban descubriendo, las nuevas culturas en Oceanía, en África, si el avance en el conocimiento, esta es la filosofía de la Ilustración, había servido para mejorar al hombre en su conjunto como sociedad o no. Y el único que respondió que no fue Rousseau, y parece que por eso le dieron el premio ese año, por original. Es decir, nadie durante la Ilustración ni después hubiese respondido que no, pues es evidente, ¿no? Si la medicina ha avanzado, si sabemos más de zoología, de botánica, de sociología, de todo, muchas ciencias se fundaron, las actuales, digo, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, incluso algunas en el siglo XIX también, pero él fue el único que contestó negativamente, y estableció su famosa teoría, y después publicó Emilio, o de la educación, que es el famoso libro de Rousseau. Pero Voltaire, al que no tengo ya aquí, por este hecho de si andaban erguidos los niños salvajes o no, que no, Voltaire, que era el árbitro, era la voz más reputada de toda la Ilustración, es decir, la opinión más reconocida, más prestigio, después de leer su libro, le escribió y el otro le sentó como una patada. Dijo, literalmente dijo, después de leer su libro, el de Rousseau, se ve claramente que deberíamos andar todos a cuatro patas. Es decir, era como que Rousseau estaba predicando una especie de vuelta atrás, que la sociedad era mala, bueno, todavía muchos siguen enseñando estas cosas, que la sociedad era mala mientras que el hombre nacía bueno, puro, en un estado inmaculado. Ahora mostraré alguna cosita más, perdón. Es decir, en estos tiempos, pues apareció en primer lugar Peter, el salvaje de Hannover, ahora lo veremos, una ocasión ideal de estudiar esto, y se vio que Peter, hombre, que no era malo, estas personas no son malas personas, sino que no cumplían estos requisitos a priori que ellos habían supuesto. Concretamente aquí estamos viendo algunas de estas clasificaciones, por ejemplo Linneo, que este es mitad del siglo XVIII, 100 años antes de Darwin, pues Linneo ya incluyó en su clasificación de los tipos humanos, estábamos encontrando también unos huesos muy grandes allá por Borneo y compañía, bueno, por muchos sitios, decían que si eran de gigantes, eran de dinosaurios. La clasificación que hizo Linneo, antes de los humanos, los clasificaba en Homo sapiens, que éramos los europeos, los blancos. Después estaba el Homo diurnus, que me imagino que serían otros continentes, no sé, más detalle aquí. Otro se llamaba Varians Cultura, serían pues tribus de las que íbamos descubriendo, iba de arriba a abajo, ¿no? Por categorías. Y al final Locoferus, que era su último grupo taxonómico, incluía 3 especies de seres con apariencia humana o algo así. Los tetrapus, es decir, los que andaban a 4 patas, había casos informados. Y incluso en algunos síndromes también, algunos síndromes motores y cognitivos genéticos que se transmiten, esto a veces ocurre también. Luego estaban los mutus, decía él, o sea, los que no hablaban, pues un mudo, por ejemplo, en la época, o cualquier tipo de problema de facial o de articulación. Y luego estaban los hirsutus. Los hirsutus eran aquellos que con mucho pelo, es decir, clasificaban a los europeos y a los blancos como Homo sapiens, y lo demás lo iban trabajando. Concretamente citó en sus publicaciones 9 ejemplos de este tipo, de esa clasificación, entre ellos 6 niños salvajes, los 2 que hemos visto de los monjes alemanes, otro criado por osos en 1661, bueno, criado, alimentado, porque tú te encuentras al niño allí y no puede, el bebé o niño, no puede haber sobrevivido solo. Otro incluso por ovejas, y 3 casos de su propio tiempo, vamos a ver 2 ahora en un momento. En cambio, estos dibujos no son los de Linneo, sino los de un alumno suyo que está por aquí, se llama Hopius, aquí está. También representa de izquierda a derecha el troglodita bonti o Homo troglodytes, Lucifer adrobandi o Homo caudatus, este que es un chimpancé y un orangután que lo pintan como